Muy bien, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo. Pues aquí de nuevo cerrando el mes de noviembre, que a nivel mundial se festeja la diabetes mellitus. Como festejo es concientizar a la población en el mundo sobre esta terrible enfermedad que ha causado muchísimas muertes. Hablar de diabetes mellitus, lo repetimos, es darnos cuenta que nuestro páncreas está funcionando mal, no se está gastando el azúcar, y el incremento de esa glucosa en el torrente sanguíneo, que esa sangre lleva nutrientes a diferentes partes del cuerpo, pues va a empezar a generar enfermedades a distintos niveles de nuestro cuerpo. Entonces la insistencia en México es en este noviembre hacer conciencia para que las personas quienes nos dedicamos a la salud, pues llevar motivación, llevar concientización, y que la población encuentren cómo resolver su problema de la enfermedad de la diabetes mellitus, que a veces va creciendo, como es silenciosa, hasta que no aparece ya una enfermedad, canijo, probablemente sea diabético, ¿no? ¿Cómo podemos detectar que va silencioso el asunto? ¿Qué síntomas hay? Porque uno como joven dice, bueno, me siento bien, me siento sano, hago ejercicio, pero tomo mucho azúcar y yo sé, pues en algún parte de mi pensamiento digo, ya le quiero dejar el azúcar. Todo eso, el estar consumiendo azúcar, me puede generar, a pesar de realizar activación física y llevar una vida sana. Para decirse por qué los gobiernos, las instituciones, debemos enfocar en el paciente con los factores de riesgo. Oye, adulto, mayor de 25, 30, 40 años, un poco de kilos de más, con abuelos diabéticos, papás diabéticos, hermanos mayores diabéticos, poca actividad física. Híjole, ese ya nos está diciendo que hay que tener cuidado con él. Pero como es silenciosa la enfermedad, él dice, no pasa nada, como tú dices, estoy yendo a hacer un poco de ejercicio, pero estamos dejando atrás los factores de riesgo. Entonces, les traigo yo un caso de estudios de investigación de un médico mexicano, que la prevención de la diabetes mellitus a veces se ha criticado que no tiene solución, que los casos van hacia arriba. Sí, cierto, van hacia arriba, pero estos casos de investigación de la medicina preventiva es, número uno, que el paciente reconozca que es diabético. Y en esos casos de investigación se ha encontrado que en cuanto este paciente se da cuenta que es diabético porque se fue a checar o porque en el mercado estaban checando la glucosa y dice, desde ahí, ese paciente, si le damos seguimiento en la educación médica de diabetes mellitus, ese paciente a la vuelta de 8 años, se promedia 10 años, corrige su enfermedad. Se ha visto que los casos de muertes en estas personas que pronto supieron que eran diabéticos está disminuyendo. Entonces sí es importante. Entonces yo les traigo el día de hoy hablar sobre las complicaciones de la diabetes mellitus, ¿no? Ese es el final de la película. Yo se lo dije en un principio, a veces para ser muy interesante es hablar de lo negativo, de lo feo, pero a veces asusta y lo dejamos al final, y dejamos al final la prevención, que es muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer esto? Pues porque en México cada año está aumentando la diabetes mellitus. Cada vez México tiene un 18% de su población de diabetes mellitus, que vienen siendo, como dijimos la vez pasada, entre 14 y 15 millones de habitantes tienen diabetes mellitus, más los que se están acumulando, más los que no se han detectado, ¿no? Entonces, hablar de defunciones de diabetes mellitus es tener un 13% de las defunciones anuales de todas las enfermedades vienen por diabetes mellitus, ¿no? Entonces es muy importante. Yo esperaba que era más, porque una de las enfermedades más latentes es el diabetes, esperaba que la mortandad fuera más. Sí. ¿Cuál es lo que más se presenta? Corazón. El corazón. Actualmente, lo dijimos por la pandemia de los 3 años anteriores, COVID es el número 1 actualmente, que nos tiene el 21, el 22, el 23 no ha habido todavía el consenso de análisis para ver la casuística, pero sí se muere, las defunciones son mayores en el varón por diabetes mellitus, y un porcentaje de 51% y un porcentaje de 49% en mujeres. Y hay muchas complicaciones porque, por ejemplo, mis abuelos tenían diabetes, bueno, mi abuela,
Entonces yo le digo a mi mamá, cuídate, no comas tanta azúcar, come mucha azúcar porque tienen más probabilidad de tener azúcar. Tengo una tía que sí tiene diabetes y se la pasa mal en ocasiones. Y tengo un tío que también tiene diabetes. Sí, el antecedente heredo familiar es muy importante en la familia de ustedes. Entonces, aunque tú me dijeras, es que yo soy flacón, esbelto, delgado, hago ejercicio, pero tienes el antecedente. Tienes el antecedente. Y tomo mucha azúcar. Por ejemplo, en el café le echo 6 cucharadas. Me tomo a veces 1 litro, 2 litros de coca, perdón por el gol, de soda. Y la verdad, a veces digo yo, y me arrepiento cuando me duermo, digo, ¿por qué tomé tanto refresco? Sí, siempre lo hemos dicho que el cerebro, la información que guarda es más por el gusto, por el placer. Pero necesitamos tener conciencia, si ya tengo un contrapeso que es factor de riesgo para diabetes mellitus, yo debo cambiarlo, porque hablar de las complicaciones de diabetes mellitus, dijimos que son microvasculares y macrovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que el azúcar entra a nuestro cuerpo, nuestro páncreas no lo puede gastar, se empieza a acumular, y la sangre que debe circular para nuestro cuerpo, que debe ser de buena nutrición, pues resulta que lleva azúcar que mi cuerpo no puede gastar. Y donde hay azúcar hay contaminación. Entonces esa azúcar empieza a acumularse de más, y nuestro cuerpo empieza a gastar el azúcar de la grasita de la barriga, o enseguida de los músculos, o de la grasita que rodea los músculos. Pero cuando ya no encuentra dónde tomar energía para dar las funciones normales, empieza a producirse sustancias feas, malas, tóxicas, que van a circular en toda la sangre. Por eso son las complicaciones microvasculares. Va a llegar sangre contaminada con esas sustancias tóxicas a la vista, que son la retinopatía diabética, que son los casos más frecuentes de ceguera en México y en el mundo. Consecuencia de la diabetes mellitus, consecuencia de estar consumiendo mucha glucosa, consecuencia de no hacer conciencia de cuidarme. La otra consecuencia microvascular es la nefropatía diabética, que esa con el tiempo va a dañar nuestros riñones, que actualmente los hospitales están llenos de pacientes en los 3 turnos, mañana, tarde y madrugada, noche, haciéndose la diálisis peritoneal, porque el paciente generó mucho azúcar, y a nivel de los riñones esas toxinas en el azúcar, en la sangre, dañan y destruyen el riñón, a tal grado que la solución es un trasplante renal. Entonces eso es muy delicado. Y la otra, la neuropatía diabética, es hablar de pacientes diabéticos con muchas molestias musculares, dolores musculares, cansancio, pesadez, fatiga. Entonces, estas microvasculares son muy frecuentes en el paciente mal controlado de su azúcar, ¿no? Híjole, no, pues son complicaciones muy fuertes, pero sobre todo yo lo que más he visto es cuando llegan a amputarles alguna pierna, o empiezan por el dedo, ¿verdad? Sí, esas son las complicaciones macrovasculares, que son terminaciones vasculares, venas capilares más grandes, que van directamente a las coronarias, por ejemplo, causando esas sustancias tóxicas que andan en la sangre porque el azúcar no se pudo resolver, y causan infartos, causan angina de pecho, que son enfermedades delicadas del corazón. Y las otras lesiones que causan es cerebrales, venas que van al cerebro, que llevan sangre contaminada con esas sustancias tóxicas por el azúcar, que generan infartos cerebrales, o problemas de trombos vasculares. Entonces, y el otro es el que tú comentas, de los pies, que generan el pie diabético. El pie diabético empieza con una pequeña lesión, como morete en un dedo o en la planta del pie, y eso con el tiempo, ya habíamos dicho, que genera mucha enfermedad infecciosa, el azúcar elevada, se revienta ese coágulo ahí y empieza la úlcera, y si no, como el paciente no siente que se golpea, no siente las molestias, pues ya traía una molestia. Se recomienda que el paciente diabético adulto diario se esté revisando los pies, y en cuanto se ve una uña pálida, amarilla, rojiza, como coágulo, o en la planta del pie, ir al médico a ver qué está pasando, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta, oiga, pero usted trae el azúcar muy alta, ¿no? Entonces el pie diabético es una de las consecuencias de amputaciones de miembros en el paciente, más que las lesiones por accidente.
Excelente, doctor. La verdad, qué información tan valiosa nos está compartiendo. Durante todo este mes, el doctor José Luis López Cebreros vino a este espacio informativo, el compromiso que tiene con la sociedad de decirle a usted, público, las consecuencias, cómo se originó la diabetes y todo lo que pues lleva a tener esta enfermedad que últimamente está cobrando pues a más pacientes. Así es. El punto final que dejamos para el tema de noviembre de diabetes mellitus es la prevención, que es básica. Y dijimos que tiene 4 puntos importantes la prevención. Número 1 es la educación. Y esto las autoridades dedicadas a la educación deben incluirle, que en otros países ya se están incluyendo en la educación básica, primaria, secundaria, temas relacionados con este padecimiento y cómo prevenirlo. Entonces, prevención es educación básica para el paciente y para el familiar. El otro punto es alimentación saludable, que hemos hablado mucho del platillo saludable. Debe llevar proteína en un gran porcentaje, carbohidratos en un porcentaje medio, pero carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos simples es el azúcar, el chocolate, el refresco, y los complejos vienen de las verduras, de las frutas, que debe estar casi lleno el plato de eso. Está claro que tú me dices que son dietas vegetarianas, me dijiste, ¿no? No, son dietas saludables, lleva proteína, lleva pollo, lleva pescado, lleva huevo, pero el vegetal y la fruta debe estar en aumento. Las grasas saludables y en menor cantidad, y tomar agua de 2 a 3 litros diarios. Y el otro punto es la actividad física. Se dice que no hay cuerpo sano en reposo. Y la actividad física, por la Organización Mundial de la Salud, dice 150 minutos a la semana, que vienen siendo 30 minutos diarios, o un día sí, un día no, 45 minutos, descansando un día o 2 días a la semana. Fíjese, doctor, eso que usted nos dice nos motiva bastante para hacer ejercicio, para tomar agua. Yo en la mañana siempre me tomo mi vaso de agua. Es muy importante en ayuno, ¿verdad? El agua. Sí, el agua es básica. Yo tengo un recordatorio muy grande de mi padre, en paz descanse. Él nos decía cuando estaba chiquillo, me acuerdo, y se lo platico a mis pacientes, en cuanto te levantes, vete al baño, toma tu vaso, que le hace que no tengas sed, tápate la nariz y tómate un vaso de agua. ¿Por qué tapar la nariz? Pues porque a veces no se te antoja tomar el agua. Y él decía, ¿qué le hace que no se te antoje? Si te tapas la nariz, cierra los ojos, pero tómate el vaso de agua. No, a mí sí se me antoja en la mañana, ¿sí?, tomar un vaso de agua. Te limpia el sistema digestivo y metabólicamente el cuerpo empieza a funcionar. Sí, porque yo me siento bien. De hecho, no desayuno para venirme, me levanto muy temprano a las 5 de la mañana, me tomo mi vasote de agua, bien a gusto, hasta las 9, 10 de la mañana aguanto para desayunar y me siento muy bien. No, es básico. Hay muchos tips, muchas recomendaciones. Les decía yo de la prevención, siempre ha sido muy juzgado que medicina preventiva para esto si va en aumento. Sí, cierto, va en aumento, pero hay estudios que se están corriendo en diferentes países donde la medicina preventiva está causando buenos efectos. Tarde que temprano el paciente que se detecta, dicen ellos, la conclusión es que el paciente con sintomatología o con antecedentes se cheque, y si su azúcar anda elevada, desde ahí se dan cuenta que ese paciente con seguimiento va a controlar su problema de azúcar. Los casos de defunciones por problema de glucosa están disminuyendo en esas personas que tuvieron el cuidado de hacerse la detección. Sale positivo, bueno, darle seguimiento. Claro, no es pronto. Si ese paciente abandona el tratamiento, ese paciente ya no va al médico, ¿qué sucede? Pero entre los 5, 6, 7, 8 años, ese paciente solito retoma los controles. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta excelente información. Durante todo este mes el compromiso del doctor fue muy claro y contundente. Decirle a la gente la gravedad de la diabetes y cómo se originó todo esto. Muchísimas gracias, Muchísimas doctor. Gracias. Yo quiero agradecerles el espacio y a la población también, y decirles que lo que se ofrezca, mis servicios médicos, en el 6441 109742 en Clínica y Farmacia Guadalupe, porque es importante, siempre se ha dicho, tener un senior, tener un coach, tener un maestro, tener un médico de base. Eso es básico, ¿eh? Exactamente, doctor. Vamos a visitarlo, vamos a ir con usted y sobre todo nos vemos la próxima semana con todo el favor de Dios.
Nos dice Guadalupe Talavera Nieblas, muchas gracias doctor José Luis López por hacernos conciencia del daño que ocasiona la diabetes, a prevenir y asesorarnos con un profesional. Gracias doctor, muy bien, amable. Muchísimas gracias. Muy buen día. Y hablando de salud, fíjese que las enfermedades respiratorias en niños han bajado.